cordial saludo. Mi nombre es Miguel Ángel Gómez Narváez y el día de hoy voy a realizar una video presentación de sistemas numéricos, funciones lógicas y aplicaciones. Bueno, para comenzar, una definición de sistemas de numeración. Un sistema de numeración se conoce como un conjunto de símbolos capaces de representar cantidades numéricas. También definen la base del sistema de numeración como la cantidad de símbolos distintos que se utilizan para representar estas cantidades. El dígito es representado por cada símbolo del sistema de numeración. Entonces, algunos ejemplos que tenemos de sistema de numeración es un sistema decimal o de base de 10 dígitos, el sistema binario de base de 2 dígitos que es de 0 a 1, el sistema octal o de base 8 que son dígitos de 0 a 7, el sistema hexadecimal o de base 16 que son dígitos de 0 a 9 y ahí ya pues ya lleva letras que es de A a F. Bueno, dentro de la electrónica digital, los sistemas de numeración más utilizados son sistema decimal, que como lo veíamos anteriormente está formado por 10 símbolos que son la base del sistema de 10, que son los números de 0 a 9. Sistema binario, que como ya muchas veces lo hemos oído hablar o lo conocemos, son un sistema de base de dos números que es de 0, 0 y 1. Y el sistema octal es un sistema de 8 números que de base, pues de la base es 8 y los números es de 0 a 7. El sistema hexadecimal es utilizado con 10 dígitos, pero solo que en este se combina con letras. Entonces los dígitos van de 0 a 9 y las letras es de A a F. Acá tenemos una tabla de la equivalencia desde 0 hasta 15 de algunos códigos numéricos más utilizados. Entonces pues acá está en la tabla cada código numérico y con su equivalencia al frente. Bueno, códigos alfanuméricos, estos códigos que representan números y caracteres alfabéticos, que era como lo veíamos el código hexadecimal. Como mínimo un código alfabético debe de poder representar los 10 dígitos decimales y las 26 letras del alfabeto, es decir, un total de 36 elementos. Para realizar un proceso completo de comunicación se requieren espacios, puntos, dos puntos, punto y coma, signos de interrogación, entre otros. También se necesitan instrucciones para comunicar al sistema receptor qué hacer con la información que se le envía. Bueno, el sistema del ASCII es el código alfanumérico más común que se utiliza. Bueno, acá tenemos código detectores y correctores de errores. La transmisión y recepción de datos binarios desde los dispositivos a otros está propensa a errores, los cuales son generados por ondas magnéticas, interferencias a nivel de ruido eléctrico, entre otras. Dados estos inconvenientes, los sistemas deben tener la capacidad de detectar errores de comunicación en menor tiempo posible, de manera que puedan mantener el intercambio de información digital en línea y en tiempo real sin tener ningún problema de que se envíe un dato y llegue otro diferente. Existen varios métodos para realizar correcciones, los cuales pueden solicitar que reenvíen el dato. O sea, si sabe que el dato llegó errado, pues lo que pasa es que el sistema va a requerir que lo reenvíen de nuevo para ver si hubo un problema en la comunicación o en el envío del dato. También hay métodos más seguros que tienden a desarrollar sistemas redundantes de 3 o más circuitos de comunicación idénticos que operan en paralelo y por lo tanto disminuyen considerablemente los índices de errores que se puedan presentar. Bueno, acá tenemos una imagen de un ejemplo de lo que ocurre cuando hay un error. Entonces pues acá tenemos un dato que va a ser enviado en código binario y pues acá tenemos el dato que se va a recibir, que en teoría debe ser el mismo código que se envía, pero como se veíamos anteriormente a veces ocurren errores. Entonces acá tenemos longitud de ráfaga de errores en 5 bits. Entonces acá va a pasar que tenemos bits corrompidos por la ráfaga, hay 3 bits. Entonces en este longitud de ráfaga que fueron 5, al ser enviada llegaron 3 datos errados. Entonces ahí se puede empezar a utilizar pues el que se reenvíen los datos para que se verifique la información si se erró en el camino al momento de enviar el dato.
Y bueno, funciones lógicas. Se define una función lógica a la forma de expresión algebraica compuesta por variables binarias que se relacionan mediante las operaciones básicas del álgebra de Boole. Entonces acá tenemos como la ecuación principal o base de las funciones lógicas. Entonces tenemos f es igual a más b, que es la variable dependiente, entre paréntesis función lógica, que es la suma a o b, y acá tenemos a o b es las variables dependientes de la función. Acá tenemos la representación gráfica de esta función que tenemos. Bueno, un ejemplo de aplicación de la función lógica, pues acá tenemos, dice, simplifica esta función aplicando los postulados de Boole. Entonces, pues nos dan esta ecuación y según los postulados de Boole, entonces tenemos que primero aplicamos en cada paréntesis de esta función los postulados de Boole, aplicando el postulado a por 0 es igual a 0, a por a es igual a los que tenemos, y a más 0 es igual a. Entonces, pues acá nos da una representación gráfica de cómo se haría la solución de este problema. Para al final nos da la función lógica que veíamos al principio. Bueno, compuertas básicas y universales. Se denominan básicas porque por medio de ellas se pueden desarrollar los circuitos digitales de lógica binaria. Sin embargo, la dificultad que se puede presentar está en los diseños de los circuitos digitales grandes que necesitan combinaciones de compuertas básicas para efectuar una función lógica particular. Dada la necesidad y complejidad de ciertos diseños, se produce la creación de otros tipos llamados compuertas universales. Estas son el resultado de combinación de tres compuertas básicas. Nuevamente, como su nombre lo dice, es universal, son más fáciles de entender y no son tan complejas. A su vez, mediante la conexión de compuertas universales es factible obtener arreglos que funcionen igual a las compuertas básicas. Bueno, acá tenemos compuertas básicas de circuito eléctrico y electrónico equivalentes. Estas son las representaciones gráficas. Y acá tenemos compuertas universales de su circuito eléctrico y eléctrico universal. Como lo decía, con la suma de algunas de estas compuertas podemos tener la suma de compuertas universales nos puede dar compuertas básicas. Sí. Bueno, aplicación de los circuitos digitales. En el rango de aplicación de los circuitos digitales combinacionales de compuertas es muy amplio. Se puede implementar circuitos de comparación, circuitos aritméticos, sumadores, restadores, multiplicadores, divisores, conversores de códigos, selectores de datos, concentradores de datos, aplicaciones específicas de algún problema cotidiano e implementación mixta de ellos. Como vemos, el rango de aplicación de los circuitos digitales es muy grande. Gracias a ellos pues podemos convertir códigos, seleccionar datos, concentrar estos mismos datos, aplicaciones específicas de algunos problemas que se presentan cotidianos o implementación mixta de problemas para solucionarlos de una manera más fácil. Bueno, las conclusiones de lo que se vio en el módulo y lo que vimos en la presentación son que vemos acá: los circuitos digitales permitieron el desarrollo tecnológico de las compuertas computadoras, las redes de datos y los sistemas de comunicación. Los sistemas de numeración empleados es el binario, consta de 2 dígitos, 0 y 1. Códigos alfanuméricos contienen letras, números y símbolos especiales encontrados en una terminal de entrada del PLC. Los sistemas numéricos pueden transformarse en aplicaciones aplicando fórmulas y relaciones entre los mismos sistemas. Existen 3 tipos de códigos de sistemas digitales: códigos numéricos, códigos alfanuméricos y códigos detectores y correctores de errores. Acá tenemos un tipo de código ASCII, que es un código estándar americano para el intercambio de información, que es un código alfanumérico universal usado en la mayoría de computadores. A su vez, mediante la conexión de compuertas universales, que es factible obtener arreglos que funcionen igual que las compuertas básicas. Bueno, acá tenemos las fuentes electrónicas y de información en las cuales me basé para realizar esta video presentación. Muchas gracias.